Buenos días chicos, chicas. Bien, este vídeo pretende explicaros lo que hace referencia a la teoría de los regímenes especiales del IVA. Si os acordáis, lo que vimos en la evaluación pasada, terminamos hablando del régimen general. Y el régimen general lo podemos simplificar y resumir mucho diciendo que era el IVA de las ventas, el IVA repercutido, menos el IVA de las compras. Este tema, como os he comentado, es un tema que va a tener mucha parte teórica, va a tener muchos distintos apartados que hacen referencia a cómo se liquida el IVA si tenemos características específicas. Y por lo tanto, en este tema vamos a ir viendo todas esas características de cada uno de ellos. Vale. En primer lugar, todos los regímenes que vamos a hablar los tenéis puestos aquí en la pantalla. Tenemos el primero, que es el régimen simplificado, después tendríamos el del recargo de equivalencia, tendríamos después a continuación el régimen de agricultura, ganadería y pesca, el de bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión, servicios electrónicos y régimen de grupo de entidades. Y por último explicaré cómo funciona el régimen especial del criterio de caja. En algunos solo van a existir explicaciones teóricas para que sepáis en qué consiste este régimen y otros haremos ejercicios prácticos. Pero en este vídeo únicamente vais a tener la explicación, para que sepáis, por si no os queda claro con las especificaciones que tenéis en el libro, con mi explicación espero que quedará más claro. Bien, empezamos con el primero. El régimen simplificado es un régimen de aplicación voluntaria. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros, el autónomo, puede elegir si aplica el régimen o si por contra se queda en el régimen general. Es un régimen solo para personas físicas, es decir, para autónomas. No pueden ser las sociedades o no pueden estar inscritas las sociedades en el régimen simplificado. Y solo se puede estar en el régimen simplificado las actividades que permita Hacienda. Entonces, por ejemplo, un bar puede estar dado de alta en régimen simplificado, pero un economista, por ejemplo, no está dentro de este régimen. O un médico no puede estar en este régimen. Solo hay unas actividades que dice Hacienda, que son las que te permiten estar en el régimen simplificado o no. Para estar en este régimen, como veis en la diapositiva, los ingresos no pueden superar los 450.000 euros anuales y tus gastos no pueden superar los 300.000 euros anuales. Esos 300.000 euros no tienen en cuenta si habéis comprado algún tipo de inmobilización. ¿Cómo se calcula el régimen simplificado? Pues bueno, en la siguiente diapositiva veremos los pasos, pero este régimen, la peculiaridad que tiene es que el cálculo que tú haces del IVA no tiene en cuenta tus ingresos reales. Es decir, tu facturación no importa. Que si eres un bar y has vendido muchas cañas, da completamente igual. El cálculo se hace según unos módulos que publica Hacienda, y según esos módulos, cada bar tiene una situación y pagará una cantidad distinta en función de esos módulos, no en función de su facturación. Eso es súper importante para que os quede claro. Entonces, habrá negocios que paguen en función de sus metros cuadrados, otros negocios pagarán en función de los kilovatios que consuman, otros negocios pagarán en función del número de personas que tengan contratadas, en algunos casos se pagan en función de las máquinas recreativas que tienes. Hay un montón de módulos que establece Hacienda y se paga en función de esos módulos, no en función del dinero real que entra en la empresa. Estas empresas liquidan en función de esos módulos y se hacen las liquidaciones trimestralmente. Y al final, en el cuarto trimestre, se hace un resumen anual para ver si la liquidación va a salir a pagar o a devolver. El cálculo, como vemos en esta diapositiva, tenemos que hacer 5 pasos, ¿vale? El primer paso es calcular la cuota de vengada. Hacienda dice, por ejemplo, un bar tiene que pagar en función de sus trabajadores, en función de sus metros cuadrados, en función de los metros lineales de barra que tenga, en función de los kilovatios que ha consumido, en función de unos parámetros. Pues bueno, se calculan unos parámetros que Hacienda determina y dice, por cada trabajador son 500 euros, por cada metro cuadrado son 50 euros, por cada mesa que tenga en el bar son 20 euros. Se calculan aplicando esos números que publica Hacienda y nos da un número. A ese número, el paso 1, se le llama cuota de vengada. Después, en el paso 2, lo que hacemos es, sobre el número que hemos obtenido en el paso 1, calculamos un porcentaje. Ese porcentaje nos lo dice Hacienda. Y ese porcentaje es la cuota trimestral. Eso es lo que nosotros tenemos que pagar cada trimestre. Y por eso os digo que aquí da igual que hayas ingresado mucho dinero o poco. Se paga en función de tu situación, no en función de tu facturación. El tercer paso,
hace referencia a la cuota soportada. En la cuota soportada calculamos el IVA que nosotros hemos pagado de nuestras facturas. Nosotros vemos todas las facturas que hemos tenido y calculamos los IVAs que hemos pagado y le sumamos el 1% de la cuota de vengada. El cuarto paso consiste en calcular cuánto es la cuota total que tenemos que pagar en todo el año. Y se calcula calculando la mayor de las dos cantidades. Como veis aquí, es la cuota de vengada, lo que hemos calculado en el paso 1, menos la cuota soportada, lo del paso 2, o bien un porcentaje que dice Hacienda. Hacienda dice, si no llegas a pagar 2.000 euros, como mínimo tienes que pagar 2.000 euros. Eso nos lo determina Hacienda. Y por último, tendríamos que hacer una regularización en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre sabemos lo que tenemos que pagar durante todo el año, sabemos lo que hemos pagado en los trimestres anteriores y en el cuarto trimestre nosotros calculamos la cantidad a pagar del último trimestre. Bien. Otro régimen especial que nosotros tenemos que tener controlado es el régimen especial del recargo de equivalencia. Este régimen es de aplicación obligatoria para los autónomos. No se aplica a las sociedades. Es un régimen que solo se aplica a los pequeños autónomos minoristas. Bien, ¿qué es un minorista? Un minorista es aquel establecimiento que vende directamente al consumidor final. Por lo tanto, estamos hablando de personas físicas que venden al consumidor final y donde su facturación, el 80%, sea directamente al público final. Esto está establecido así porque puede haber minoristas que además de vender al consumidor final, vendan a empresas. Pues bien, tiene que estar recogido en el recargo de equivalencia aquellos minoristas que vendan más del 80% al consumidor final. Un minorista, como vemos aquí en el tercer punto, son aquellos que venden sus productos sin transformar. Es decir, igual que los han comprado, los venden. Esto es súper importante. Por ejemplo, si tú compras una camiseta y vendes la camiseta en el mismo estado que la has vendido, eres un minorista acogido al recargo de equivalencia. Un kiosco, por ejemplo, es el típico establecimiento de recargo de equivalencia. Compra gominolas y las vende en el mismo estado que las está comprando. En cambio, si el producto que tú has comprado sufre algún proceso de transformación, en ese momento no estaríamos en el régimen de recargo de equivalencia. Os pongo un ejemplo. Imaginar una casa de costura que compra tela, pero después vende los pantalones terminados. En ese caso no estarías acogido al régimen de recargo de equivalencia. ¿Qué ventajas tiene este establecimiento? Pues que no tiene que liquidar IVA. Una de las ventajas que tiene es que no presenta el IVA. ¿Y cuál es uno de los inconvenientes? Pues que además de a sus proveedores pagarles el IVA, tiene que pagarles un recargo especial, el recargo de equivalencia. Es decir, ellos pagan el IVA y el recargo, pero a sus clientes solo les cobran el IVA. En la siguiente diapositiva tenemos un esquema, ¿vale? Y nosotros en este esquemita tendríamos un resumen de cómo funciona una operación en recargo de equivalencia. Fijaros, una fábrica vende cualquier cosa, o fabrica cualquier cosa, y se la vende a un mayorista. Este mayorista, como veis aquí abajo, le vende con el IVA y liquida el régimen general. Esto es lo que hicimos el año pasado. Bien, el mayorista le vende al minorista. Y como el minorista está cogido al recargo de equivalencia, pues tiene que venderle aplicándole el IVA y además aplicándole el recargo. El minorista, es decir, la pequeña tiendecita, lo que hace es vender directamente al consumidor final. Perfecto. El consumidor final, cuando le compra al minorista, solo le va a pagar el IVA. Este es el cuadro resumen de cómo funciona una operación con recargo de equivalencia. Importante estas dos matizaciones. El minorista está obligado a avisar a su proveedor de que le aplique el recargo de equivalencia. Es decir, es el kiosco el que tiene que avisar a su proveedor. Imaginar que el kiosco le compra a Todo Dulce, de manera que el kiosco tiene que avisar a Todo Dulce que está incluido en el recargo de equivalencia. Si no, cometería un delito fiscal. ¿Vale? Y por último, otra ventaja que tiene el minorista es que no está obligado a llevar los libros contables de IVA. ¿Qué porcentajes de IVA se aplican? Pues los tenemos aquí. Bajo un poquito la pantalla. Y tendríamos aquí los recargos y los IVAs que se aplican. Tendríamos, si el IVA que aplicamos al producto es del 21%, el recargo que se le debe de aplicar es del 5,2%. Si el IVA es del 10%, el recargo es del 1,4%. Y si el IVA es del 4%, el recargo es del 0,5%. Para no hacer el vídeo este muy largo, voy a parar aquí en el recargo de equivalencia y os crearé otro vídeo con los otros regímenes especiales. Venga, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle
a la campanita, al like. Un saludo.